Sin que nunca nos hubiésemos dicho la razón del cambio, siempre estaba dispuesta, cosa que antes le había parecido intolerable, imposible, a venir a mí. Nunca tenía prisa por dejarme. Y es que había desaparecido el obstáculo, mi amor. Por otro lado, poco más tarde fui a pasar unos días a Tansonville. Este desplazamiento me contrariaba bastante porque tenía en París una muchacha que dormía en un pied-à-terre que yo había alquilado. Como otros el aroma de los bosques o el murmullo de un lago, yo necesitaba su sueño a mi lado y debía tenerla siempre junto a mí, en mi coche, porque, por más que lo olvidemos, un amor puede determinar la forma del amor que le siga. En el seno mismo del amor precedente ya existían hábitos cotidianos cuyo origen ni nosotros mismos recordábamos. Ha sido una angustia de un primer día que nos había hecho desear apasionadamente y luego adoptar de manera fija como ciertas costumbres cuyo sentido hemos olvidado. Esos regresos en coche hasta la casa misma de la amada, o su residencia en nuestra casa, nuestra presencia o la de alguien en quien confiamos cada vez que ella sale. Todos esos hábitos, especie de grandes vías uniformes por donde pasa cada día nuestro amor y que fueron fundidas tiempo atrás en el fuego volcánico de una emoción ardiente. Mas tales hábitos sobreviven a la mujer, incluso al recuerdo de la mujer. Se vuelven la forma, si no de todos nuestros amores, al menos de algunos de nuestros amores, que alternan entre sí. Y de esta manera mi casa había exigido, en recuerdo de Albertín olvidada, la presencia de mi amante actual, que yo escondía a los visitantes y que llenaba mi vida como tiempo atrás Albertín. Y para ir a Tansonville hubo de conseguir de ella que se dejase guardar durante unos días por un amigo mío al que no le gustaban las mujeres. Fui porque me había enterado de que Gilbert era infeliz, de que Robert la engañaba, pero no de la forma que todos creían, que acaso ella misma seguía creyendo, que en cualquier caso ella declaraba. Mas no hay que despreciar el amor propio, el deseo de engañar a los demás, de engañarse a sí mismo, el conocimiento por otro lado imperfecto de las traiciones, que es el de todas las personas engañadas, tanto más cuanto que Robert, como verdadero sobrino de Monsieur de Charlus, se exhibía con mujeres a las que comprometía, que la gente creía y que en última instancia Gilbert creía amantes suyas. En sociedad pensaban incluso que no se recataba bastante, porque en las veladas no se separaba un ápice de cierta mujer a la que luego acompañaba a casa, dejando que Madame de Saint-Loup se las arreglase para volver, como pudiera. Quien hubiese dicho que la otra mujer, así comprometida por él, no era en realidad su amante, habría pasado por un ingenuo, ciego ante la evidencia. Pero unas palabras que se le escaparon a Dupin me encaminaron desgraciadamente hacia la verdad. Verdad que me dio una pena infinita. ¿Cuál no había sido mi estupor cuando, habiendo ido unos meses antes de mi partida para Tansonville a interesarme por el estado de Monsieur de Charlus, en quien se habían manifestado ciertos trastornos cardíacos, no sin provocar grandes inquietudes, al hablar con Dupin, al que había encontrado solo, de una correspondencia amorosa dirigida a Robert y firmada Bobet, que Madame de Saint-Loup había sorprendido, supe por el antiguo factotum del barón que la persona que firmaba Bobet no era otro que el violinista cronista del que hemos hablado y que había jugado un papel bastante grande en la vida de Monsieur de Charlus. Dupin no hablaba sin indignación. Ese muchacho podía obrar como le viniese en gana, era libre, pero si hay un lado al que no habría debido mirar, es hacia el lado del sobrino del barón, sobre todo porque el barón quería a su sobrino como a un hijo. Ha tratado de enemistar a la familia, es vergonzoso, y ha tenido que emplear una astucia diabólica, porque nadie está más lejos por naturaleza de esas cosas que el marqués de Saint-Loup. ¿Ha cometido tantas locuras por sus queridas? No. Que ese miserable músico haya dejado al barón como lo dejó puercamente, podría decirse era cosa suya. Pero volverse hacia el sobrino, hay cosas que no se hacen. Dupin era sincero en su indignación. En las personas consideradas inmorales, las indignaciones morales no son menos frecuentes que en las demás y solo cambian un poco de objeto. Además,
La gente cuyo corazón no está directamente implicado y que siempre juzgan las relaciones a evitar, los malos casamientos, como si uno fuera libre a elegir lo que ama, no tienen en cuenta el delicioso espejismo proyectado por el amor, que envuelve de modo tan completo y tan único a la persona de la que uno está enamorado, que la tontería que hace un hombre casándose con una cocinera o con la querida de su mejor amigo es por lo general el único acto poético que realiza en el curso de su existencia. Comprendí que había estado a punto de producirse una separación entre Robert y su mujer, sin que Gilbert se diese cuenta bien todavía de qué se trataba, y que había sido Madame de Marsante, madre amorosa, ambiciosa y filósofa, la que había arreglado, la que había impuesto la reconciliación. Pertenecía a esos ambientes en los que la mezcla de las sangres que van cruzándose sin cesar y el empobrecimiento de los patrimonios hacen florecer en todo momento, tanto en el dominio de las pasiones como en el de los intereses, los vicios y los compromisos hereditarios. Lo mismo lo hizo con la misma energía con que tiempo atrás había protegido a Madame Swann el matrimonio de la hija de Dupin y arreglado el de su propio hijo con Gilbert, utilizando así en provecho propio, con resignación dolorosa, la misma sabiduría atávica de la que hacía beneficiarse a todo el faubourg. Y en cierto momento, quien había apañado deprisa y corriendo la boda de Robert con Gilbert, cosa que desde luego le había costado menos esfuerzo y muchas menos lágrimas que hacerle romper con Rachel, solo por miedo a que volviese a empezar con otra cocotte, o quizá con la misma, porque Robert tardó en olvidar a Rachel, un nuevo lío que acaso habría sido su salvación. Ahora comprendía yo lo que Robert había querido decirme en casa de la princesa de Guermantes. Es una pena que tu amiguita de Balbec no tenga la fortuna exigida por mi madre. Creo que nos habríamos entendido bien los dos. Había querido decir que ella era de Gomorra, como él de Sodoma, o quizá que, si todavía no lo era, ahora solo le gustaban las mujeres que podía amar de cierta manera y con otras mujeres. De modo que si yo, salvo en raros retornos al pasado, no hubiera perdido la curiosidad de saberlo todo de mi amiga, habría podido interrogar sobre ella no solo a Gilbert, sino a su marido. Y en última instancia era el mismo hecho el que nos había inspirado a Robert y a mí el deseo de casarnos con Albertine, a saber, que le gustaban las mujeres. Pero las causas de nuestro deseo, como sus objetivos, también eran opuestas. Yo por la desesperación en que me había sumido al saberlo, Robert por la satisfacción. Yo para impedirle, mediante una vigilancia perpetua, entregarse a su inclinación, Robert para cultivarla y por la libertad que le dejaría para que ella le trajese amigas. Si Dupin hacía remontarse así a poquísimo tiempo atrás la nueva orientación, tan divergente de la originaria, que habían tomado los gustos carnales de Robert, de una conversación que tuve con Aimé y que me hizo muy desgraciado, deduje que el antiguo maître de Balbec hacía remontar esa divergencia, esa inversión, mucho más lejos. La ocasión de esta charla tuvo lugar unos días que yo había ido a pasar a Balbec, a donde el propio Saint-Loup, que disfrutaba de un largo permiso, había ido con su mujer, de la que en esa primera fase no se alejaba ni un paso. Me había admirado cómo todavía se dejaba sentir sobre Robert la influencia de Rachel. Solo un recién casado que ha tenido querida mucho tiempo sabe quitarle el abrigo a su mujer antes de entrar en un restaurante, prestarle las atenciones adecuadas. Durante esa relación ha aprendido todo lo que un buen marido debe saber. No lejos de él, en una mesa vecina de la mía, Bloch, rodeado de pretenciosos jóvenes universitarios, adoptaba modales falsamente desenvueltos y gritaba muy fuerte a uno de sus amigos, pasándole la carta con un gesto ostentoso que volcó 2 jarras de agua. No, no, querido, pida usted, en mi vida he sabido combinar un menú, nunca he sabido pedir, repitió con orgullo poco sincero y mezclando la literatura a la gula. Se declaró acto seguido partidario de una botella de champán que le gustaba ver de manera totalmente simbólica adornar una conversación. Saint-Loup sí sabía elegir. Estaba sentado al lado de Gilbert, ya embarazada.
Luego no le dejaría de hacerle hijos sin parar, del mismo modo que se acostaba junto a ella en su cama común en el hotel. Solo dirigía la palabra a su mujer. El resto del hotel no parecía existir para él, pero en el momento en que un camarero anotaba una comanda y estaba cerca, levantaba rápidamente sus ojos claros y le lanzaba una mirada que no duraba más de 2 segundos, pero que en su límpida clarividencia parecía atestiguar un orden de curiosidades y de búsquedas totalmente distinto del que habría podido animar a cualquier cliente que mira, incluso largo rato, a un botones o a un empleado que hace sobre él observaciones humorísticas o de otro tipo que comunicaría a sus amigos. Aquella pequeña mirada breve, desinteresada, testimonio de que el camarero le interesaba por sí mismo, revelaba a quienes la hubieran observado que en la vida de aquel excelente marido, de aquel amante tiempo atrás apasionado por Rachel, había otro plano, y que le parecía infinitamente más interesante que aquel en el que se movía por deber. Pero solo se le veía en el primero. Sus ojos ya estaban vueltos hacia Gilbert, que no había visto nada. Le presentaba un amigo al pasar y se marchaba para dar un paseo con ella. Pero Aimé me habló en ese momento de una época mucho más antigua, de aquella en que yo había conocido Saint-Luc por medio de Madame de Villeparisis en aquel mismo Balbec. Pues sí, señor, me dijo, es archiconocido. Yo hace mucho tiempo que lo sé. El primer año que el señor estaba en Balbec, el señor marqués se encerró con mi liftier so pretexto de revelar unas fotografías de la señora abuela del señor. El pequeño quería presentar una denuncia, y nos costó todos los esfuerzos del mundo echar tierra sobre el asunto. Y mire, señor, el señor recordará sin duda el día que fue a almorzar al restaurante con el señor marqués de Saint-Luc y su querida, a la que el señor marqués utilizaba de tapadera. El señor recordará sin duda que el señor marqués se marchó pretextando una crisis de cólera. No quiero decir desde luego que la señora tuviese razón. Se las hacía pasar canutas. Pero ese día nadie me quitará de la cabeza que la cólera del señor marqués era fingida y que necesitaba alejar al señor y a la señora. Por ese día, al menos, sé perfectamente que, si no mentía a sabiendas, Aimé se equivocaba por completos. Recordaba demasiado bien el estado en que se encontraba Robert, la bofetada que le había dado al periodista, y por otra parte, en el caso de Balbec, lo mismo, o el liftier había mentido o era Aimé el que mentía. Por lo menos eso creí. Una certeza no podía tenerla. Nunca se ve más que un lado de las cosas, y si aquello no me hubiera dado tanta pena, habría encontrado cierta belleza en el hecho de que, mientras para mí el recado del lift a casa de Saint-Luc había sido un medio cómodo de hacerle llevar una carta y obtener su respuesta, para él había sido el de conocer a alguien que le había gustado. De hecho, las cosas son, por lo menos, dobles. Sobre el acto más insignificante que realizamos, otro hombre empalma una serie de actos totalmente distintos. Cierto es que la aventura de Saint-Luc y del liftier, si ocurrió, no me parecía más contenida en el vulgar envío de mi carta que si alguien que sólo conociese de Wagner el dúo de Lohengrin pudiera prever el preludio de Tristán. Para los hombres las cosas no ofrecen, desde luego, más que un número restringido de sus innumerables atributos, debido a la pobreza de nuestros sentidos. Están coloreadas porque tenemos ojos. ¿Cuántos otros epítetos no merecerían si tuviéramos centenares de sentidos? Mas ese aspecto diferente que podrían tener nos lo vuelven más comprensible el hecho de que representa en la vida un acontecimiento incluso mínimo del que conocemos una parte que creemos en todo y que otro mira como por una ventana abierta en el otro lado de la casa y que da otra vista. En el caso de que Aimé no se hubiera equivocado, el rubor de Saint-Luc cuando Bloch le había hablado del live quizá no se debía solamente a que éste pronunciaba live, mas yo estaba convencido de que la evolución fisiológica de Saint-Luc no había empezado en esa época y de que entonces todavía solo le gustaban las mujeres. Más que de cualquier otra señal, pude deducirlo retrospectivamente
de la amistad que Saint-Loup me había demostrado en Balme. Solo mientras amó a las mujeres fue realmente capaz de amistad. Luego, al menos durante un tiempo, a los hombres que no le interesaban directamente les manifestaba indiferencia. En parte creo que sincera, porque se había vuelto muy seco y que además exageraba para hacer creer que solo prestaba atención a las mujeres. De todos modos, recuerdo sin embargo que un día en Doncières, cuando yo iba a cenar a casa de los Verdurin, y después de haber mirado de una manera algo prolongada a Charlie, me había dicho: «Es curioso ese muchacho, tiene cosas de Rachel, ¿no te sorprende? Les encuentro algunas cosas idénticas. En todo caso, no es cosa que pueda interesarme». Y sin embargo sus ojos se habían quedado largo tiempo perdidos en el horizonte, como cuando se piensa, antes de reanudar una partida de cartas o de salir a cenar fuera, en uno de esos lejanos viajes que uno piensa que no hará nunca, pero cuya nostalgia hemos sentido un instante. Mas si Robert encontraba algo de Rachel en Charlie, por su parte Gilbert trataba de tener algo de Rachel para agradar a su marido. Se ponía como ella lazos de seda color punzón, o rosa, o amarillo, en el pelo. Se peinaba igual, porque creía que su marido todavía la amaba y estaba celosa. Que el amor de Robert hubiera estado por momentos en los confines que separan el amor de un hombre por una mujer y el amor de un hombre por un hombre era posible. En cualquier caso, el recuerdo de Rachel solo desempeñaba en este punto un papel estético. Ni siquiera es probable que hubiera podido desempeñar otros. Un día Robert había ido a pedirle que se vistiera de hombre, que se dejara cortar un largo mechón de pelo, y sin embargo se había limitado a mirarla insatisfecho. No por eso seguía menos ligado a ella y le pasaba escrupulosamente, aunque sin placer, la enorme renta que le había prometido, y que a ella no le impidió tener luego hacia él la conducta más infame. De esa generosidad con Rachel, Gilbert no hubiera sufrido de haber sabido que solo era el cumplimiento resignado de una promesa a la que ya no correspondía ningún amor. Pero era amor, en cambio, lo que él fingía sentir por Rachel. Los homosexuales serían los mejores maridos del mundo si no hiciesen la comedia de que les gustan las mujeres. Por otra parte, Gilbert no se quejaba. Era haber creído a Robert amado y amado tanto tiempo por Rachel lo que se lo había hecho desear, lo que le había hecho renunciar por él a partidos más brillantes. Parecía como si, casándose con ella, Robert le hiciese una especie de concesión, y de hecho durante los primeros tiempos hizo entre las dos mujeres, tan desiguales sin embargo en encanto como en belleza, comparaciones que no fueron ventajosas para la deliciosa Gilbert. Mas luego ésta creció en la estima de su marido, mientras Rachel disminuía a ojos vista. Otra persona quedó también decepcionada. Fue Madame Swann. Si, para Gilbert, Robert ya estaba rodeado, antes del matrimonio, de la doble aureola que le creaba, por un lado, su vida con Rachel, perpetuamente denunciada por los lamentos de Madame de Marsantes, por otro, aquel prestigio que los Guermantes siempre habían tenido para su padre y que ella había heredado de él, Madame de Forcheville, en cambio, hubiera preferido un matrimonio más clamoroso, quizá principesco. Había familias reales pobres que hubieran aceptado el dinero, que por otro lado resultó ser muy inferior a los 80 millones prometidos, pulido como estaba por el apellido Forcheville, y un yerno menos desacreditado por una vida pasada lejos del gran mundo. No había podido imponerse a la voluntad de Gilbert. Se había quejado amargamente a todo el mundo, hablando mal del yerno. Un buen día todo cambió. El yerno se había vuelto un ángel, y ya solo se burlaba de él a escondidas. Y es que la edad le había dejado a Madame Swann, convertida en Madame de Forcheville, la inclinación que siempre tuvo a ser mantenida. Pero la deserción de los admiradores le había retirado los medios para ello. Deseaba cada día un nuevo collar, un nuevo vestido bordado de brillantes, un automóvil más lujoso, pero su fortuna era escasa, ya que Forcheville se había comido casi todo. ¿Y a qué ascendiente israelita obedecía en esto Gilbert? Tenía una hija adorable, pero espantosamente avara, que escatimaba el dinero a su marido y, naturalmente, mucho más a su madre.
pero de improviso había presentido al protector, y luego lo había encontrado el Robert. Que no estuviese ya en la primera juventud carecía de importancia a ojos de un yerno al que no le gustaban las mujeres. Todo lo que pedía su suegra era allanar esta o aquella dificultad entre él y Gilbert, lograr de ella el consentimiento para hacer un viaje con Morel. En cuanto Odette se aplicaba a ello, era recompensada con un magnífico rubí. Para esto se necesitaba que Gilbert fuera más generosa con su marido. Odette se lo predicaba con tanto más calor cuanto que era ella quien debía beneficiarse de la generosidad. Así, gracias a Robert podía, en el umbral de la cincuentena, algunos decían de la sesentena, deslumbrar todas las mesas a las que iba a cenar, todas las soirées en las que aparecía, con un lujo inaudito sin necesidad de tener como antes un amigo que ahora ya no hubiera apoquinado y ni siquiera tragado. Así pues, había entrado definitivamente al placer al parecer en el periodo de la castidad final y nunca había estado tan elegante. No era sólo la maldad, el rencor del antiguo pobre contra el amo que no lo ha enriquecido y que por otra parte le ha hecho sentir, estaba en el carácter y más aún en el vocabulario de Monsieur de Charlus la diferencia de sus posiciones sociales, lo que había empujado Charlie hacia Saint-Loup a fin de hacer sufrir más al varón. También era, quizá, el interés. Tuve la impresión de que Robert debía de darle mucho dinero. En una velada en la que había encontrado a Robert antes de salir yo para Combray, y en la que su forma de exhibirse al lado de una mujer elegante que pasaba por ser su querida, pegándose a la joven hasta el punto de fundirse con ella, envuelto en público en su falda, me hacía pensar, con un no sé qué de más nervioso, de más sobresaltado, en una especie de repetición involuntaria de un gesto ancestral que yo había podido observar en Monsieur de Charlus, como arrebujado en los atavíos de Madame Molé o de alguna otra, bandera de una causa ginófila que no era la suya pero que le gustaba, aunque sin derecho enarbolar así, bien porque le pareciese protectora o estética, me había impresionado al regreso lo económico de aquel muchacho, tan generoso cuando era mucho menos rico se había vuelto. Que la gente solo le importe lo que posee y que fulano siembre el oro que con tanta parsimonia había atesorado aquel del que está provisto es sin duda un fenómeno bastante general, pero que sin embargo me pareció asumir en este caso una forma más particular. Saint-Loup se negó a tomar un coche de punto y vi que había guardado un billete circular de tranvía. Probablemente en esto Saint-Loup desplegaba, para fines diversos, unos talentos que había adquirido durante su relación con Rachel. Un joven que ha vivido mucho tiempo con una mujer que no es tan inexperto como el joven para quien la mujer con la que se casa es la primera. Bastaba en las raras ocasiones que Robert llevó a su mujer a almorzar al restaurante la forma irrespetuosa con que le quitaba el abrigo, su arte para encargar la cena y hacerse servir, la atención con que alisaba las mangas de Gilbert antes de que ésta volviera a ponerse la chaqueta, para comprender que había sido mucho tiempo el amante de una mujer antes de ser el marido de aquella. Del mismo modo, como había tenido que ocuparse de los detalles más minuciosos de la economía doméstica de Rachel, en parte porque ésta no entendía nada, luego porque, debido a sus celos, quería tener bajo control a la servidumbre, pudo, en la administración de los bienes de su mujer y en el mantenimiento de la casa, seguir ejerciendo con experiencia y habilidad un papel que Gilbert no hubiera sabido desempeñar y que le cedía con gusto. Pero lo hacía sin duda sobre todo para que Charlie se beneficiase de sus menores economías en los gastos menudos, manteniéndolo espléndidamente sin que Gilbert se diese cuenta ni sufriese. Quizá incluso convencido de que el violinista era derrochador como todos los artistas. Charlie se titulaba así sin convicción y sin orgullo para disculparse por no contestar las cartas, etc., y por una multitud de defectos que en su opinión
formaban parte de la psicología indiscutible de los artistas. Personalmente me parecía del todo indiferente desde el punto de vista de la moral que cada cual encontrase su placer con un hombre o con una mujer, y demasiado natural y humano que lo buscase donde podía encontrarlo. Por tanto, si Robert no hubiera estado casado en su relación con Charlie, no habría debido causarme, su relación con Charlie no habría debido causarme ninguna pena, y sin embargo me daba cuenta de que la que sentía hubiera sido igual de viva si Robert hubiese estado soltero. En cualquier caso, lo que hacía me habría resultado indiferente, pero lloraba pensando que en el pasado había tenido por un Saint-Loup diferente un afecto muy grande y que, por sus nuevos modales fríos y evasivos, sentía que ya no me correspondía, porque desde el momento en que los hombres se habían vuelto susceptibles de provocarle celos, de provocarle deseos, ya no podían inspirarle amistad. ¿Cómo había podido nacer aquello en un muchacho al que las mujeres le habían gustado tanto que yo lo había visto desesperado hasta temer que se matase porque Rachel, cuando del Señor, había querido dejarle? El parecido entre Charlie y Rachel, para mí invisible, había sido la tabla que había permitido a Robert pasar de los gustos de su padre a los de su tío, a fin de cumplir la evolución fisiológica que incluso en este último se había producido bastante tarde. A veces, sin embargo, las palabras de Aimée volvían a inquietarme. Recordaba a Robert aquel año en Balbec, hablando con el liftier tenía una manera de no prestar atención que se parecía mucho a la de Monsieur de Charlus cuando dirigía la palabra a ciertos hombres, pero Robert podía haberlo heredado perfectamente de Monsieur de Charlus, de cierta altivez y actitud física de los Guermantes, y no de los gustos especiales del varón. El duque de Guermantes, por ejemplo, que no compartía en absoluto aquellos gustos, tenía el mismo modo nervioso de girar la muñeca que Monsieur de Charlus, como si se la crispara todo alrededor un puño de encaje, y también en la voz unas entonaciones agudas y afectadas, maneras todas ellas a las que en Monsieur de Charlus habríamos sentido la tentación de dar otro significado, a las que él mismo había dado otro, pues el individuo expresa sus particularidades con la ayuda de rasgos impersonales y atávicos que, por lo demás, quizá no sean otra cosa que particularidades antiguas fijadas en el gesto y en la voz. En esa última hipótesis que confina con la historia natural, no sería Monsieur de Charlus el que podría clasificarse como un Guermantes afectado por una tara y la expresa en parte con la ayuda de los rasgos de la raza de los Guermantes, sino el duque de Guermantes el que sería en una familia pervertida el ser de excepción a quien el mal hereditario ha protegido tanto que los estigmas exteriores que ha dejado en él pierden todo sentido. Recordé que el primer día que había visto a Saint-Loup en Balbec, tan rubio, de una materia tan preciosa y rara, afectado, haciendo volar el monóculo delante de él, le había encontrado un aire afeminado que no era desde luego efecto de lo que ahora sabía de él, sino de la gracia peculiar de los Guermantes, la finura de aquella porcelana de Sajonia en que también estaba modelada la duquesa. También recordaba su afecto por mí, su manera tierna, sentimental de expresarlo, y me decía que tampoco aquello que hubiera podido engañar a algún otro significaba entonces algo distinto, incluso todo lo contrario de lo que ahora descubría. Pero ¿de cuándo databa aquello? Si del año en que yo había vuelto a Balbec, ¿cómo no había ido ni una sola vez a ver al Liv? ¿Cómo no me había hablado nunca de él? Y en cuanto al primer año, ¿cómo hubiera podido prestarle atención, apasionadamente enamorado de Rachel como estaba entonces? En ese primer año, Saint-Loup me había parecido peculiar, como eran los auténticos Guermantes, y resulta que todavía era más especial de lo que había creído. Pero aquello cuya intuición directa no hemos tenido
aquello que hemos sabido únicamente por otros y no tenemos medio alguno de hacérselo saber a nuestra alma, ha pasado el momento. Sus comunicaciones con lo real están cerradas. Por eso no podemos gozar del descubrimiento. Es demasiado tarde. Además, de cualquier modo, ese descubrimiento me daba demasiada pena para poder gozarlo espiritualmente. Cierto, después de lo que Monsieur de Charlus me había dicho en casa de Madame Verdurin en París, yo no dudaba de que el caso de Robert fuera el de muchas personas de bien, y aun escogido entre las más inteligentes y mejores. Saberlo de cualquiera me hubiera resultado indiferente, de cualquiera menos de Robert. La duda que me dejaban las palabras de Aimé empañaba toda nuestra amistad de Balbec y de Doncier. Y aunque yo no creyese en la amistad, ni haberla sentido realmente nunca por Robert, cuando volví a pensar en aquellas historias del Liv y del restaurante donde yo había almorzado con Saint-Loup y Rachel, me veía obligado a hacer un esfuerzo para no llorar. Por otra parte, no debería detenerme en esa estadía que hice junto al lado de Combray, y que acaso fue el momento de mi vida en que menos pensé en Combray. Sí, precisamente por eso no me hubiera aportado una verificación al menos provisional de ciertas ideas que había tenido primero sobre la parte de Guermantes y una verificación también de algunas otras que había tenido sobre la parte de Méséglise. Repetía todas las noches, en otro sentido, los paseos que dábamos en Combray cuando, por la tarde, íbamos hacia la parte de Méséglise. Ahora, en Tansonville, se cenaba una hora a la que antes, en Combray, hacía mucho que estábamos durmiendo. Y a causa de la estación cálida, y además porque Gilbert pintaba en la capilla del castillo por la tarde, no se salía de paseo hasta unas 2 horas antes de la cena. Al placer de otro tiempo, que era ver a la vuelta el cielo de púrpura enmarcando el Calvario o hallándose en el Vivón, le sucedía el de ponerse en camino llegada la noche, cuando en el pueblo ya solo se encontraba el triángulo azulado, irregular y movedizo de los corderos que volvían. Solo una mirada de los campos, sobre una mitad de los campos se ponía el sol, por encima de la otra ya estaba iluminada la luna, que no tardaba en bañarlos por entero. Sucedía que Gilbert me dejaba ir sin ella, y yo avanzaba dejando mi sombra detrás de mí, como una barca que prosiguiese su navegación a través de extensiones encantadas. La mayoría de las veces ella me acompañaba. A menudo los paseos que hacíamos así eran los que yo hacía antes de niño, y como no hubiera podido sentir, mucho más viva todavía en otro tiempo, por la parte de Guermantes, la sensación de que nunca sería capaz de escribir, a la que se añadía la de que mi imaginación y mi sensibilidad se habían debilitado al ver la poca curiosidad que sentía por Combray, me afligía ver lo poco que revivía yo mis años de entonces. El Vivón me parecía estrecho y feo al borde del camino de Sirga. No es que notase inexactitudes materiales muy grandes en lo que recordaba, pero separado de los lugares que ocasionalmente atravesaba de nuevo, por toda una vida diferente, entre ellos y yo no había esa contigüidad de donde nace, antes incluso de que nos demos cuenta, la inmediata, la deliciosa y total deflagración del recuerdo. Como sin duda no comprendía bien cuál era su naturaleza, me entristecía pensando que mi facultad de sentir y de imaginar debía de haber menguado para que ya no sintiese placer en aquellos paseos. La misma Gilbert, que me comprendía menos aún de lo que yo mismo hacía, aumentaba mi tristeza compartiendo mi estupor. Pero ¿no le hace sentir nada?, me decía, cuando coge ese pequeño repecho que subía en otro tiempo. Y ella misma había cambiado tanto que ya no me parecía bella, que ya no lo era en absoluto. Mientras caminábamos, yo veía cambiar el paisaje. Había de subir cuestas, luego las pendientes se atenuaban. Conversaba de manera muy agradable para mí con Gilbert, no sin dificultad, sin embargo. En muchos seres hay distintas capas que no son semejantes. El carácter de su padre, el carácter de su madre. Se atraviesa primero una, luego otra, pero al día siguiente el orden de la superposición se ha invertido.
y al final no se sabe quién clasificará las partes, en quién se puede confiar para la sentencia. Gilbert era como esos países con los que no se atreve uno a aliarse porque cambian demasiado a menudo de gobierno. Pero en el fondo es un error. La memoria del más sucesivo de los seres establece en él una especie de identidad y hace que no quiera faltar a unas promesas que recuerda, incluso aunque no las haya refrendado. En cuanto a la inteligencia, en Gilbert era, con algunos absurdos de su madre, muy viva. Pero recuerdo, y esto no tiene nada que ver con su valor intrínseco, que más de una vez en aquellas conversaciones que teníamos, cuando paseábamos, me llenó de estupor. Una de ellas, la primera, al decirme: si no tuviera usted mucha hambre y si no fuera tan tarde, tomando ese camino de la izquierda y torciendo luego a la derecha, en menos de un cuarto de hora estaríamos en Hermantes. Es como si me hubiera dicho: doble a la izquierda, tire luego a mano derecha y tocará lo intangible, alcanzará las inalcanzables lejanías de las que en esta tierra nunca se puede conocer sino la dirección, sino lo que tiempo atrás había creído que únicamente podía conocer de Guermantes, y quizá en cierto sentido no me engañaba, la parte. Uno de mis otros asombros fue ver las fuentes del Vivón, que me figuraba como algo no menos extraterrestre que la entrada de los infiernos, y que no eran más que una especie de lavadero cuadrado a cuya superficie subían burbujas. Y la tercera vez fue cuando a Gilbert me dijo: si quiere, podemos de todos modos salir una tarde y entonces podemos ir a Guermantes tomando por Meseglis. Es la manera más bonita. Frase que trastornando todas las ideas de mi infancia me hizo descubrir que las dos partes no eran tan inconciliables como había creído. Pero lo que más me impresionó fue lo poco que, durante esa estancia, reviví mis años del pasado, lo poco que deseé ver de nuevo con Bray, lo estrecho y feo que me pareció el Vivón. Pero cuando Gilbert verificó para mí ciertas imaginaciones mías que había tenido por la parte de Meseglis, fue durante uno de aquellos paseos en última instancia nocturnos, aunque tuvieran lugar antes de la cena. Pero es que ella cenaba tan tarde. En el momento de descender al misterio de un valle perfecto y profundo que tapizaba el claro de luna, nos detuvimos un instante, como dos insectos que van a zambullirse en el corazón de un cáliz azulino. Gilbert pronunció entonces, quizás simplemente por amabilidad de anfitriona que lamenta que os vayáis tan pronto y que habría querido haceros mejor los honores de aquellos lugares que parecíais apreciar, una de esas frases en las que su habilidad de mujer de mundo, que sabe sacar partido del silencio, de la sencillez, de la sobriedad, en la expresión de los sentimientos, os hace creer que ocupáis en su vida un lugar que nadie podría ocupar. Derramando de golpe sobre ella la ternura que me embargaba por el aire delicioso, por la brisa que respirábamos, le dije: el otro día hablaba usted del repecho. ¿Cómo la amaba yo entonces? Me respondió. ¿Por qué no me lo decía? No lo había sospechado. Yo le amaba, y una vez hasta me insinué a usted. ¿Cuándo? La primera vez en Tansonville. Usted paseaba con su familia. Yo volví a casa. Nunca había visto un niño tan guapo. Tenía la costumbre, añadió con un aire vago y púdico, de ir a jugar con amiguitos a las ruinas del torreón de Roussainville. Y me dirá usted que estaba muy mal educada, porque allí dentro había chicos y chicas de todo género que aprovechaban la oscuridad. El monaguillo de la iglesia de Combray, Theodore, que, hay que confesarlo, era muy simpático, Dios, qué bien estaba, y que se ha vuelto muy feo, ahora es farmacéutico en Meseglis, se divertía allí con todas las aldeanitas de los alrededores. Como me dejaban salir sola, en cuanto podía escaparme, iba corriendo allí. No sé decirle lo mucho que me habría gustado verle llegar. Recuerdo perfectamente que, como solo tenía un minuto para hacerle comprender lo que yo deseaba, a riesgo de que me vieran sus padres y los míos, se lo indiqué de una manera tan cruda que ahora me da vergüenza. Pero usted me miró de un modo tan perverso que comprendí que no quería, y de pronto me dije que la verdadera Albertine
eran quizá aquellas que se habían entregado en el primer momento en su mirada, una delante del seto de espinos rosa, la otra en la playa, y era yo el que, no habiendo sabido comprenderlo, no habiéndolo recobrado, sino más tarde en mi memoria, después de un intervalo en el que, por mis conversaciones, todo un intersticio de sentimientos les había hecho temer ser tan francas como en el primer minuto, lo había estropeado todo con mi torpeza. Les había fallado de la forma más completa, aunque a decir verdad el fracaso relativo con ellas fue menos absurdo por las mismas razones que Saint-Loup a Rachel. Y la segunda vez, continuó Gilbert, fue muchos años más tarde, cuando lo vi delante de la puerta de su casa la víspera del día en que lo encontré en casa de mi tía Orián. No le reconocí enseguida, o mejor dicho, lo reconocía sin saberlo porque tenía las mismas ganas que en Tansonville. Pero en el intervalo estuvieron los Campos Elíseos. Sí, pero entonces usted me amaba demasiado. Yo sentía una inquisición en todo lo que hacía. No pensé en preguntarle quién era aquel joven con el que bajaba la avenida de los Campos Elíseos el día en que salí para volver a verla, en que me hubiera reconciliado con ella cuando todavía era posible. Aquel día que quizá había cambiado toda mi vida de no haber encontrado las dos sombras caminando una al lado de la otra en el crepúsculo. Si se lo hubiera preguntado, tal vez me habría dicho la verdad, como Albertín si hubiese resucitado. Y en efecto, las mujeres a las que ya no amamos y que volvemos a encontrar pasados los años, ¿no está entre ellas y nosotros la muerte, lo mismo que si ya no fueran de este mundo? Porque el hecho de que nuestro amor ha dejado de existir convierte en muertos a las que ellas eran entonces, al que éramos nosotros. Quizá también no se hubiera acordado o habría mentido. En cualquier caso, saberlo ya no me ofrecía ningún interés, porque mi corazón había cambiado más todavía que el rostro de Albertín. Esta apenas si me gustaba ahora, pero sobre todo yo no era ya infeliz. Ya no podía concebir, de haber vuelto a pensar en ello, que hubiera podido serlo tanto por encontrar a Gilbert caminando despacio al lado de un joven, por decirme, se acabó, renuncio para siempre a verla. Del estado de ánimo que, ese lejano año, no había sido para mí más que una larga tortura, no subsistía nada. Porque en este mundo, donde todo se gasta, donde todo perece, hay una cosa que se arruina, que se destruye más completamente todavía, dejando menos vestigios aún que la belleza. Es la pena. Sin embargo, si no estoy sorprendido de no haberle preguntado entonces con quién bajaba a los Campos Elíseos, dado que ya había visto demasiados ejemplos de esa falta de curiosidad traída por el tiempo, lo estoy un poco de no haberle contado a Gilbert que ese día, antes de encontrarla, había vendido un jarrón de antigua porcelana china para comprarle flores. De hecho, en los tiempos tan tristes que luego habían seguido, mi único consuelo había sido pensar que un día podría contarle sin riesgo alguno aquella intención tan tierna. Más de un año después, si veía que un coche iba a chocar con el mío, mi único deseo de no morir era para poder contarle esto a Gilbert. Me consolaba diciéndome, no hay prisa, tengo toda la vida por delante para hacerlo, y por eso deseaba no perder la vida. Ahora, decírselo me habría parecido poco agradable, casi ridículo y alentador. Además, continuó Gilbert, incluso el día en que me lo encontré delante de su puerta, seguía usted tan idéntico al de compré. Si supiese lo poco que había cambiado, volví a ver a Gilbert en mi memoria. Habría podido dibujar el cuadrilátero de luz formado por el sol bajo los espinos blancos, la laya que la muchachita tenía en la mano, la larga mirada con que me envolvió, solo que por el gesto grosero que la acompañaba, había creído que era una mirada de desprecio, porque lo que yo deseaba me parecía algo que las muchachas no conocían y hacían solo en mi imaginación durante mis horas de deseo solitario. Mucho menos habría creído que una de ellas hubiera tenido la audacia de imaginarlo tan fácil, tan rápidamente, casi ante los ojos de mi abuelo. Por eso, a tantos años de distancia,
hube de hacer sufrir un retoque a una imagen que recordaba tan bien, operación que me hizo bastante feliz mostrándome que el abismo infranqueable que yo había creído que existía entonces entre yo y cierto género de muchachas de cabellos dorados era tan imaginario como el abismo de Pascal, y que me pareció poética debido a la larga serie de años a cuyo término había que realizarla. Tuve un sobresalto de deseo y de añoranza pensando en los subterráneos de Roussainville. Sin embargo, era feliz al decirme que aquella felicidad hacia la que entonces tendían todas mis fuerzas y que ya nada podía devolverme, había existido en otra parte que en mi pensamiento, en realidad cerca de mí, en aquel Roussainville del que hablaba tan a menudo, del que veía desde el gabinete que oía a lirios. Y yo no había sabido nada. En sustancia, ella resumía cuanto yo había deseado en mis paseos hasta no poder decidirme a regresar a casa, creyendo ver los árboles entreabrirse, animarse. Lo que yo deseaba tan febrilmente entonces, ella había estado a poco que yo hubiese sabido comprenderlo y encontrarlo, de hacérmelo gustar desde mi adolescencia. De forma más completa todavía de lo que había creído, Gilbert era verdaderamente en esa época de la parte de Méséglise. E incluso aquel día que la había encontrado bajo una puerta, aunque no fuese Mademoiselle Lorgueville, aquella que Robert había conocido en las casas de cita, y qué extraña coincidencia que yo hubiese pedido la aclaración precisamente a su futuro marido, no me había equivocado del todo sobre la significación de su mirada, ni sobre la clase de mujer que era, y ahora me confesaba haber sido. Queda todo tan lejos, me dijo, nunca he pensado más que en Robert desde el día que nos hicimos novios. Y ya ve, ni siquiera puedo decir que sean esos caprichos infantiles lo que más me reprocho.